Hola, buenas a todos. Soy Sergio, bienvenidos a mi canal. Hoy tenemos una sección de entrevistas. Hoy estamos con Daniel Martínez. ¿Qué tal, Daniel? Hola Sergio, muy bien, muchas gracias. Lo primero que te quería decir es que te presentes, quién es Daniel, sus hobbies, qué hace el día a día. Bueno, soy Dani Martínez, presidente del Partido Libertario. Y bueno, como persona soy autónomo, tengo una pequeña empresa, me dedico al sector del desarrollo informático y bueno, aparte de ese sector, pues también me dedico a promover la libertad y el movimiento libertario en España. La primera pregunta es, ¿qué has estudiado? Bueno, yo estudié la licenciatura en informática en la Politécnica de Madrid y en la promoción del 97, aunque salí un par de años después, estudié Erasmus, tal, no sé qué. En fin. Y bueno, y desde entonces pues he estado trabajando por cuenta ajena y ahora mismo pues trabajo, bueno, desde hace ya 10 años trabajo por cuenta propia con una pequeña empresa que monté. ¿Qué hizo que fueras libertario? ¿El primer contacto que tuviste con la libertad? ¿Cuál fue? El primer contacto que yo tuve con la libertad fue cuando estaba en la facultad y ya empezaba a notarse la crisis, la gran crisis, la última gran crisis. Lamentablemente no creo que vaya a ser la última, ni la más gorda, pero bueno, sí, a partir de ver y plantearme temas económicos, ¿no? Porque, bueno, todos sabemos que la educación financiera en España, pues, brilla por su ausencia en el mejor de los casos y en las carreras es básicamente keynesianismo, que es lo que le interesa al Estado. Entonces, pues, a mí eso no me convencía, como es normal, a poco que seas un poco honesto intelectualmente, pues anduve buscando y me interesó mucho en la página anarcocapitalismo.com que descubrí, en la que hay recomendaciones de libros, sigue habiendo, y sobre todo auspiciadas por el profesor Huerta de Soto, los vídeos de Huerta de Soto también como consumo. Entonces, claro, era un consumo un poco más raro, ¿no? Que la información escrita. Hoy en día, hoy en día la información en vídeo pues es mucho más común, pero sí que es verdad que, bueno, y me empecé a interesar por la economía y, bueno, aprendí bastante de economía, terminé varios libros de economía austríaca y de ética, de la libertad, sobre todo de Murray Rothbard, que me influyó muchísimo, y Bastiat. Y bueno, entonces pues dije, viendo cómo van las cosas tampoco es que hayan cambiado mucho, pero yo decidí que tenía que hacer, entonces pues decidí que tenía que hacer algo a ese respecto, ¿no? Porque el Estado cada vez es más grande, nuestras libertades cada vez se ven más recortadas. Eso que vivimos en uno de los países más privilegiados en ese sentido del mundo, ¿no? Pero aún así, o sea, la erosión en libertades a nivel global y en España en particular, ¿no? Que es lo que más nos toca de cerca, pues es preocupante y bueno, yo entonces pues decidí hacerlo. Yo encontré el Partido Libertario a través de búsqueda activa por internet, ¿de acuerdo? O el Partido de la Libertad Individual se llamaba en ese entonces y me uní y me afilié en 2011 a tiempo para las primeras elecciones que conseguimos presentar en Madrid y Zaragoza en septiembre de 2011. Ahora mismo no recuerdo tampoco las fechas. Esa es la pregunta que te iba a hacer ahora. ¿El primer contacto que haces con el Partido Libertario es por internet o ya habías conocido alguna vez algún miembro o alguna cosa? No, en mi caso directamente yo lo encontré por internet, como digo, haciendo búsqueda activa. Hoy en día, afortunadamente, es más fácil encontrar el Partido Libertario en internet que entonces, afortunadamente. Entonces, el Partido de la Libertad Individual, entonces se llamaba. Y nada, me acerqué a una primera reunión y rápidamente me afilié. Tampoco, no suelo ser una persona que, no sé, yo estaba bastante convencido de ello y quería ayudar y bueno, sigo queriendo ayudar, ¿no? 8 años después. ¿Y cuál es tu sensación cuando te eligen presidente del partido? ¿Ya lo sabías con anterioridad o fue totalmente una sorpresa? No, bueno, yo lo sabía con anterioridad, obviamente. Date cuenta que fui elegido como único candidato.
tampoco es... Te aseguro que no es un puesto muy envidiable, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo lo afronté, yo era secretario general ya desde el tercer congreso, salí presidente en el cuarto congreso, que se celebró en 2016, y esperamos celebrar, bueno, pero no, celebraremos el quinto congreso pues este año, probablemente a finales de año, después de las elecciones. Otra vez pensamos haberlo hecho antes, pero bueno, con la repetición de elecciones y eso, pues hay que tratarlo. Sí, yo fui secretario general fui elegido secretario, bueno, fui nombrado secretario de organización ya en un par de años, 1 o 2 años después, ¿de acuerdo? Secretario de organización, que es el puesto que desempeña Alejandro Mulet, por ejemplo, si lo conoce. Alejandro Mulet es nuestro secretario de organización, ha sido entrevistado en canales de YouTube y demás. Y luego, pues en el tercer congreso salí elegido secretario general y en el último, pues Juan Pina, pues dejando un poco el mando, ¿de acuerdo? Después de todo el gran trabajo que ha hecho por el partido, ya no solo fundándolo, sino todo el esfuerzo que él ha puesto y que nos ha animado a los demás a ponerlo. Y yo le agradezco muchísimo, desde luego, a Juan, todo el movimiento que tenemos, que bueno, pocos o muchos, es el que tenemos y es el que defiende las verdaderas ideas de justicia y libertad, en mi opinión. ¿Y actualmente qué proyectos tienes? ¿Con cuál estás motivado? Cuéntanos un poco. Bueno, yo, aparte de mi trabajo, yo no soy liberado. Bueno, no tenemos ningún liberado en el partido, o sea, alguien que se dedique 100% al partido. Pues tengo mi trabajo, mis obligaciones familiares, como todo el mundo también. Pero tengo un proyecto a nivel profesional, tengo un proyecto nuevo que me tiene muy ilusionado y a nivel público, pues tengo el proyecto del partido que igualmente me tiene muy ilusionado. ¿Cómo afrontáis las elecciones del 10 de noviembre? Bien, pues como siempre, pues llamando a la gente a la colaboración mediante las firmas de avales para nuestro partido. Por si pues alguno no lo sabe, pues bueno, en España es necesario para presentarse a las elecciones una serie de avales escritos y firmados de puño y letra de votantes de parte del censo. En concreto, el 0,1% del censo electoral. Eso, para que pongamos un ejemplo, en Madrid, pues supone aproximadamente unas 6.000 firmas. Son legalmente 5.000, pero bueno, entre que las que desechan y demás, pues puede ser 6.000 o así. Y son solo 20 días para recogerlas, hay que hacerlas cada elección hasta que se obtenga representación y es un esfuerzo pues muy gordo. Es un esfuerzo que se incluyó en el verano de 2011, justamente antes de las elecciones de 2011, para bloquear la competencia, ¿no? Lo que vemos es que el Estado cada vez se cierra más en sí mismo. Como siempre os digo, el Estado cada vez tiene más hambre y eso debería preocuparnos, porque por ahora tiene cara amable, pero tiene otras caras que a buen seguro llegará si le dejamos. Podemos ver lo que está pasando en Venezuela o lo que está pasando en Corea del Norte. Por ejemplo, como casos extremos, pero en general, pues como digo, la libertad a nivel global aún le queda mucho por recorrer. ¿Y qué piensas de la gente que dice que como última opción de la libertad económica y así, aunque no le gusten todas las medidas, o sí que le gusten todas las medidas, vote a Vox porque piense que es el partido más liberal, el que menos daño hace o el que está más convencido que como tiene representación puede salvar un poco el panorama? A ver, yo sé que no es una opinión muy popular, pero yo estoy muy preocupado por las cosas que ha iniciado Vox. Bueno, realmente las cosas que ha iniciado la mediática y las mentiras, ¿no? Y el populismo que inició ya Rajoy con su sobrereacción en Cataluña, ¿de acuerdo? Y que ha aprovechado pues partidos populistas de derecha o de ultraderecha, como quieras llamarlos, como Vox, para ascender y para llegar a mediatizarse lo suficiente y a ser útil, ¿no? al Estado. Porque
nos olvidemos, igual que Podemos fue útil a Rajoy, y Vox está siendo útil para Pedro Sánchez. Y al final vienen también de los mismos sitios. Es decir, vienen del PSOE, otros vienen del PP. Quiero decir, no veo una diferencia realmente de sistema, porque pues realmente lo que necesita ya no solo la sociedad española, sino la sociedad europea especialmente en general, es cambiar el sistema, porque lo que estamos haciendo es acelerar hacia el abismo. Entonces, si realmente a los problemas que ya tenemos, encima añadimos populismos nuevos y se están demostrando preocupadamente, yo estoy preocupado por ello, por los efectivos que se están demostrando, ¿no? El tema de Viva España, de puta Cataluña y demás. Yo vivo en Madrid, ¿de acuerdo? Yo en Cataluña o en Girona, no sé, tendrás obviamente y posiblemente otra opinión, pero bueno, los nacionalismos, date cuenta que siempre se realimentan. Es decir, la gente, el nacionalismo al final, igual que todos los colectivismos o todos los populismos, ¿no? Viven de la enfrentación, o sea, de separar a la gente entre unos que son los buenos y otros que son los malos, ¿no? Entonces, realmente lo que el Estado provoca para mantenernos indefensos es una división social. Es una división social y una unión también artificial, social, ¿no? ¿Qué pone en tu DNI y dicen, ¿no? Pero cuando salen los ladrones de Hacienda, y últimamente están saliendo unos cuantos, una de las ventajas que no tiene el gobierno es que el Estado también tiende a comerse a sí mismo, con lo cual yo no sé cómo saldrán las elecciones y no sé los resultados del Partido Libertario. Yo voy a poner, y nuestro equipo va a poner toda la carne en el asador para que podamos tener los mejores resultados y lo que significa en nuestra fase el mayor número de papeletas, pero lo que yo sí tengo la esperanza es que siga sin haber gobierno durante una temporada más. Porque sigue sin haber gobierno, el maná presupuestario no cae y el Estado se come a sí mismo. Por eso estamos viendo, yo creo, opino, que por eso estamos viendo, por ejemplo, noticias ahora de los ladrones de Hacienda, de gente que está, de inspectores de Hacienda que están cobrando sobresueldos a cambio de rebajas, ¿no? En la factura fiscal. Bueno, lo de rebajas es muy relativo, porque esta gente trabaja por objetivos. Es decir, no es, no, tú has incumplido la ley, no, es este mes tenemos que hacer en esta delegación 5.000 o 10.000 o 20.000 o medio millón, no sé exactamente, y bueno, generalmente tiran lo fácil. Pero bueno, quiero decir, y esos que DNI tienen, porque a mí me hace mucha gracia que se le eche la culpa al que viene desesperado o no, quiero decir, en todo grupo social hay delincuentes. Hay una parte de delincuentes y la mayor parte, afortunadamente, pues que es gente honrada, que es gente que solo quiere trabajar. Entonces, si tienes gente que está huyendo de una guerra o de las consecuencias de una guerra, porque vale, la guerra es en Siria, pero como hablaba el otro día en Portugal con uno, si la guerra es en Siria, pero esto es como si tenemos una guerra en Francia. ¿Tú crees que no va a afectar a España? Que no. Que hay una frontera ahí y tal, y qué tal. ¿No? Entonces viene gente y la mayoría de la gente, y me da igual, españoles o de la nacionalidad que sea, vienen a trabajar. Y el problema es que no les dejamos trabajar. El problema es que hablamos de inmigración ilegal, cuando tenemos un país con la menor densidad de población del planeta y el menor número de nacimientos. ¿Qué queremos? ¿Un país lleno de prado? No sé, a lo mejor eso coincide, ¿no? con el ecofascismo, ¿no? que viene, ¿no? Greta Thunberg y más, ¿no? Al final, ellos quieren ser pocos y lo demás prado, pero ellos, claro. Es que somos demasiada gente en el mundo. O sea, son cosas además que históricamente ya se han dado, o sea, que realmente son opciones políticas que ya se han dado. Es como las opciones, el colectivismo se autorrepite de alguna manera, pero siempre, y da igual que lleve la hoz o el martillo, lleve, yo qué sé, lo que lleve, da igual, porque el mundo conservador es muy variado, que esa es otra diferencia entre ellos, pero al final las opciones y las medidas políticas que toman son los mismos, porque dice, Vox es el programa liberal más económico. Si ya te contesto, perdona, que creo que me he ido un poco de la rama, ¿de acuerdo? Puede ser de los que tienen dinero, básicamente. Tienen dinero para tener sus campañas mediáticas, etcétera, y demás. Y los que tienen apoyo y vienen de lo ya establecido, ¿no? En España, en general, el voto es muy conservador. Pero claro, aparte del programa liberal más económico que los demás, habría que ver en qué también, luego tienes también subvenciones a la familia. Por ejemplo, luego tienes
Luego tenés también la restauración de la mili. Ha sido Vox quien lo ha sacado a la arena política. ¿De acuerdo? O sea, de la mili obligatoria. Tienes también todo el tema LGTB, que por ahora no tienen mucho poder, pero bueno, yo no sé, hay cosas que apuntan. Que sea. Entonces, tú como votante racional, ya sabemos que el votante no es racional, pero bueno, tú a lo mejor dices, pues mira, yo por lo que sea, antes de votar, pues me lo voy a pensar 2 días. No sé, en vez de a una semana voy a mirar un poco más. ¿Sabes? Pero tú crees de verdad que esa gente, cuando tengan la opción, van a priorizar los temas de libertad económica respecto a la ayuda a la iglesia o a la ayuda a la relación de nacidos, a la familia tradicional? Quiero decir, o sea, y la realidad es que hoy por hoy no hay ninguna medida en los sitios que está gobernando que esté promoviendo Vox que sea económicamente liberal. ¿Cuál es de ellas? Porque en Andalucía se alzaron en la campaña a decir que iban a cerrar Canal Sur y luego tampoco está en el acuerdo de gobierno. Pero después de la campaña nos olvidamos, ¿no?, del tema. Entonces, a ver, yo tampoco, que cada uno vote lo que quiera, como yo digo, y apoya a quien quiera, ¿de acuerdo? Mientras podamos. Porque va a llegar un momento, si esto sigue así, en que no vamos a poder. Y ahí nos va a dar igual que sea la familia o que sea la odio el martillo o que sea, no sé, el nuevo símbolo ecofascista o la cara de la Greta o quien sea. Porque realmente las medidas van a ser las mismas de cara a la libertad. Entonces, no sé, mi opinión es que hay que ayudar y ya está. Y hay que intentar cambiar eso. Y las sirenas que dé el Estado, pues los cantos de sirena, disculpa, que dé el Estado de su propio, porque es que además, claro, vienen del propio sistema. Tanto Podemos como Vox, vienen absolutamente del propio sistema. O sea que sí, Abascal sí, ha sido concejal básicamente toda su vida. Bueno, ha estado en política toda su vida. Y Pablo Iglesias viene directamente del lobby de profesores públicos, es decir, del funcionariado. Es que, de hecho, si te fijas en el Congreso de los Diputados y miras a ver de dónde viene cada cual, y realmente del sector privado, la última vez que lo vi, no sé si son datos actuales realmente, pero estaba en un 80-90% funcionariado. Quiero decir, cuando hablan de democracia, mi sistema democrático ideal sería aquel en el que solo voten quienes están aportando. Si tú estás pagando impuestos, pues tú votas. Pero si eres funcionario o estás recibiendo tu sueldo de impuestos, ¿por qué vas a votar a poder presentarte? ¿Qué? Porque en una cuestión económica, ¿qué es lo que vas a votar? Vas a votar más dinero para ti, porque eres parte, o sea, eres juez y parte. No eres... Entonces, realmente, como digo, al final lo que pasa es que la economía ya toma signos de ralentización. Y claro, como se las prometían todos los políticos, el Estado en general muy felices, porque ya la gente, pues la economía crecía, entonces ellos parasitan la economía, el Estado parasita la economía, con lo cual cuando la economía va bien, pues también ellos tienen más dinero. Y sin embargo eso no está pasando, o ha tenido las patas muy cortas. Por lo tanto, creo que es más, no hay tanto presupuesto para todos. Esa es la cuestión. Entonces, como hay menos presupuesto, no hay para todos, o no hay el mismo presupuesto que había antes. Con lo cual, eso fomenta que se dividan, que compitan por el poder electoral para llevarse más parte del pastel. Lo cual nos beneficia como ciudadano y como para dar visibilidad al movimiento libertario y a nuestras ideas, nos beneficia porque, como ciudadano, porque no van a poder. O sea, el presupuesto lleva congelado, el maná no cae, no pueden subir impuestos desde el gobierno, porque en periodo electoral o en cuasi periodo electoral, porque claro, sería desastroso para luego la campaña. Por cierto, en ese sentido, eso es gracias a nosotros, porque yo recuerdo en las campañas, cuando yo votaba de joven, yo ahora mismo tengo 40 años, yo votando desde los 18, obviamente no al Partido de la Libertad Individual ni al Partido Libertario porque no existían, ni tampoco voy a decir a quién votaba, pero
Pero realmente nadie consideraba, por ejemplo, que los impuestos fueran algo malo. Sin embargo, es a raíz de la acción política, que a lo mejor muchas veces no se ve directamente, ¿no? O no está en televisión los 7 días de la semana, ¿de acuerdo? Pero sí que se nota en términos como colectivista, términos como, bueno, el desprestigio de los impuestos, y aún nos queda por hacer, ¿eh? Porque los impuestos siguen estando bastante desprestigiados, pero creedme, los que sois más jóvenes, que la cosa es mejor que hace 10 años. O sea, hace 10 años tú le decías a alguien, los impuestos son un robo, los impuestos son malos, y te tomaban por loco. Y ahora se te siguen tomando por loco, obviamente, pero bueno, somos muchos más locos, con lo cual no, no, no se ve, no es tan raro, vaya. Y no sé si no, tenías... Y la siguiente pregunta es, ¿qué posición tiene el partido ante el caso del intento de sucesión catalana? Bueno, nosotros llevamos desde antes del referéndum, del desastroso referéndum que hizo, pues clamando y pidiendo un referéndum de independencia en Cataluña. Un referéndum con todas las garantías. Incluso puede ser desde un primer momento consultivo y luego ya pues viendo realmente lo que opina la gente, y con campaña a favor y con campaña en contra, pues ver las cosas de otra manera, ¿no? O verlos y eventualmente, si realmente hay una voluntad política, pues sí, dar lugar a una secesión, o incluso plantear una revisión o una reforma de nuestra Constitución para hacer nuestro Estado más federal. Lamentablemente, la posición yo creo que prácticamente todos los partidos, menos los independentistas, que siguen siendo minoría obviamente en España, en el Congreso de los Diputados, pues claman por pues no sé, por una vía dura, incluso partido más de izquierdas. Pedro Sánchez esquiva el tema, pero bueno, yo creo que, y por mucho que el PSOE tenga un histórico de pedir federalismo, que realmente nunca, cuando gobiernan como todos, tienden a centralizar, ¿de acuerdo? Pero sí, eventualmente, pues, pero lo que tenemos que tener las cosas claras, o sea, ni podemos tener un referéndum sin comité electoral, ni puede el gobierno, ni debería poder el gobierno sacar a la policía a pegar a gente que lo único que está haciendo es el paripé en una hora, porque realmente es lo que estaban haciendo. Vamos a ver, no, o sea, el tema en Cataluña yo creo que tiene que haber otra vía, y que realmente se está ignorando la realidad política en Cataluña. Por mucho que, bueno, y acabamos de tener la noticia yo quiero revisarla un poco más a fondo, pero del requisamiento de explosivos en dependencias de los CDR, de los Comités de Defensa de la República de Cataluña, pero es que esto es la vía dura. Es decir, yo hablaba con Juan Pina hace unos años sobre este tema, me pregunté, ¿pero tú no crees que acabará surgiendo una especie de ETA en Cataluña? No, porque los catalanes son de otra manera, tal. Digo, pues es que si realmente se sigue una vía dura, porque estamos en un estado de excepción. Es que el 155 es un estado de excepción, porque Rajoy no puede convocar elecciones en Cataluña. Porque según la Constitución, las elecciones en Cataluña las convoca el presidente. Igual que las elecciones en Madrid las convocaría pues el presidente o la presidenta de la comunidad. No, el presidente del gobierno a decir, no, ahora tenéis elecciones y además estos candidatos no van, porque los ha acusado de rebelión. Es que en Alemania están... O sea, en Europa realmente no se le está tirando más de las orejas a España, en este sentido, por el Brexit. Porque hay un Brexit. Y a todas luces va a ser un Brexit duro, porque, bueno, últimamente a nuestros políticos les va lo duro, ¿de acuerdo? Y no, tenemos que tener otras vías que echar a la Guardia Civil a pegar a la gente. ¿Me ves? No, se te acaba de apagar la cámara. ¿Qué te ha pasado? Ahora, perfecto. Ahora, no sé, se ha apagado el solo. Lo siento. Y no sé si te he contestado, supongo que...
sí, nuestra posición es que tiene que acabar tiene que resolverse de alguna manera. Yo creo que en ese sentido va a haber sentencia del proceso en breve. No sé si saldrá durante la campaña, veremos. Pero bueno, yo creo que va a ser dura, usualmente dura y no sé, me preocupa bastante. Ya no solo los temas políticos, sino también la gente en general y el clima de frentismo en general, ¿no? Que se está tomando entre la población a cuenta de esto y bueno, pues veremos lo que sale ahí. Nosotros seguiremos luchando contra todos los colectivismos, incluyendo el nacionalista, sea periférico o ya sea central. Claro, desde Girona yo entiendo que tú tendrás más problemas, claro, con los amarillos, ¿no? Yo tengo aquí más problemas con los rojos, y además son rojos y amarillos los dos, ¿no? Creo. O unos son rojos y otros amarillos, ya no está muy claro. Y te iba a decir, he escuchado muchas veces liberales, libertarios, dos versiones un poco distintas, que es, unos ven como un demonio a la Unión Europea, otros ven un poco más con mejor vista a la Unión Europea. ¿Tú, el Partido Libertario, qué visión tiene de la Unión Europea y si tiene alguna propuesta de cambiar el formato que tenemos ahora en España relacionado con la Unión efectivamente, Europea? En el cuarto congreso, el que salía elegido presidente, el congreso aprobó una declaración en la que apostábamos por salir de la Unión Europea, de la actual estructura de la Unión Europea, integrarnos e intentar integrar España en la EFTA, ¿de acuerdo? En un régimen como el que tiene Suiza, por ejemplo, en el que tienen las ventajas de lo que consideramos bueno de la Unión Europea, de la antigua Comunidad Económica Europea, que es la libertad de fronteras de trabajo y capital, de personas y bienes y servicios, sin la superestructura burocrática europea que ya es cuasi soviética, ¿de acuerdo? Y es una estructura cada vez más funcionarial y cada vez más intrusiva y más alejada también. Si en Cataluña se quejan de Madrid, pues imagínate de Bruselas. Bastante más lejos. Los libertarios apostamos por el principio liberal clásico de los problemas, o sea, la solución a los problemas que los decidan los que son afectados por esos problemas. Es decir, mejor que se decidan. Si son problemas de Madrid, que se decidan en Madrid. Si son problemas de Barcelona, se decidan en Barcelona. Si son problemas de Girona, de los vecinos de Girona, pues es más adecuado que tengan una... Porque no es lo mismo, porque la gente es diferente, porque las ciudades son diferentes y porque las comunidades son diferentes a muchos, hasta muy bajo nivel, ¿no? Y antes que hemos estado hablando, que me has dicho que lo explicarías, ¿qué diferencia tú encuentras ahora la palabra liberal y por qué ha cambiado tanto el significado ahora? Bueno, yo creo que el término liberal en España, date cuenta que este país fue el que inventó el término, con lo cual es donde más lo hemos usado, simplemente porque empezamos antes con él. Entonces, yo creo que está completamente alejado de lo que era su significado original. O ha tomado Me gusta, en Estados Unidos hacen una diferenciación, porque ellos también tienen un problema, claro, con el término liberal, lo que pasa es que, bueno, aparentemente es del otro lado, ¿no? Pero bueno, aparentemente es del otro lado. Pero bueno, en lo que eran liberales reformistas y liberales abolicionistas, ¿de acuerdo? Antiguamente, ¿de acuerdo? O sea, liberales que lo que querían era reducir la intervención del Estado, como Bastiat, por ejemplo, y liberales que lo que querían era reformar el Estado, pues ampliar la educación para todos, tal, etcétera, etcétera. Algo que ya estaba haciendo el mercado, por otra parte, pero bueno. Entonces, nosotros ponemos parte de los liberales abolicionistas. Los liberales reformistas, yo creo que es de donde al final han salido la mayoría de los partidos actuales, incluyendo los socialistas. Siempre hay algo de reforma liberal, siempre, ¿no? En todas las medidas, o de excusa en todas las medidas que toma el Estado, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos claro que
el Estado es el enemigo. Obviamente el Partido Libertario no es un partido anarquista porque no tiene ningún sentido, es un partido minarquista que lo que busca es reducir la intervención del Estado en la libertad de los ciudadanos hasta el máximo que sea buenamente posible, buenamente pues, adecuado, ¿no? a la situación económica, a la situación actual del país. Y bueno, sí, aparte el liberal ha sido desprestigiado en España muchísimo por su unión con los conservadores. Claro, allí en Estados Unidos ha sido desprestigiado por su unión con los socialistas. Y aquí en España está desprestigiado por su unión con los conservadores. Los que se hacen llamar liberales en España, pues siempre están con los conservadores. Quiero decir, tú preguntas a cualquier... Más allá, sales de la burbuja académica, por ejemplo, o de la burbuja, vas a la calle y tú dices, yo soy liberal, y te dice, pues como Esperanza Aguirre. No. Entonces, claro, si tienes una opción, ya los recursos que tenemos obviamente son escasos porque la sociedad española pues empieza, ¿no? a descubrir estas nuevas ideas y aún somos pequeños. Y si encima tienes que aportar recursos en explicar un término político, es mejor usar uno nuevo, como hayan hecho los estadounidenses con gran éxito y como hacemos nosotros y estamos haciendo nosotros en España. Siempre hago estas dos preguntas, como he dicho con anterioridad. 3 libros que recomiendes leer. Bien, yo recomiendo leer Ética para la Libertad, de Murray Rothbard, aunque hay cosas que no estoy de acuerdo con ese libro, especialmente en cuando él dice que no hay... Sí, es una posición un poco randiana en cierto punto, en tema de justicia, pero sí creo que es una buena iniciación a lo que es el principio de no agresión y lo que es la ética base libertaria. También del mismo autor, Hombre, Economía y Estado, aunque, como digo, también hay cosas económicas que no estoy de acuerdo, sobre todo con el tema monetario. Yo creo que hay avances ahora mismo, sobre todo con el tema de las criptomonedas y demás, que ponen en jaque la mayoría de las teorías que tenemos sobre el dinero y que introducen experiencias nuevas sobre el dinero que no están tratadas. Pero, como se nota, por ejemplo, yo he leído a Mises también, pero me gusta más cómo escribe Rothbard porque se nota que era profesor habitualmente en la universidad, con lo cual es muy académico, muy divulgativo, mucho más divulgativo que Mises, por ejemplo, que puede ser más complicado de leer. Y bueno, quería recomendar también el nuevo libro de Juan Pina, Nación sin Estado. Quiero recomendar, aunque aún no lo he leído, perdona Juan, pero sí, yo he leído bastantes cosas de Juan y sé perfectamente su posición en múltiples temas y estoy 100% de acuerdo con él. De hecho, y el partido, lo que es el partido, las ideas del partido y las propuestas del partido van de reforma, van en esa línea. Y yo creo que es un buen libro, sobre todo en este clima, como he comentado antes, que tenemos de fanatismo nacionalista y de obsesión territorial y demás, ¿no? Colectivismos que están surgiendo, aparte de los ya conocidos socialistas, ¿no? Y por último, quiero que me hagas como un minuto o los que te expongas del movimiento liberal y libertario, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Bien, el movimiento libertario empezó lo que es su acción política, que al final yo creo, al final lo que cambia la sociedad es la acción política, lo que cambia políticamente la sociedad, la hagas como la hagas, pero como acción política, yo creo que nació en Estados Unidos, con la creación del Libertarian Party. Ellos llevan 40 años trabajando, son ya el tercer partido de Estados Unidos, aunque allí es mucho más complicado tener representación, que aquí en España tienes que ser mucho más grande. No es un sistema parlamentario, es un sistema presidencial, del que no soy muy fan yo de los sistemas presidenciales, me gustan mucho más los parlamentarios. Me gusta que el Estado se pelee contra sí mismo, ¿de acuerdo? Porque yo creo que en general quedamos todos beneficiados, ¿no? Y inició, pues, obtuvieron 5 millones de votos en las últimas presidenciales. Veremos a ver estas que vienen, sobre todo con el bajón que a buen seguro va a pegar Trump.
Trump ha sido un verdadero desastre, sobre todo al iniciar la guerra comercial. Como decía Bastiat, creo que es de Bastiat, alguien me corregirá, pero si los bienes no cruzan las fronteras, lo harán los soldados. Y esto es una verdad como un templo, ¿de acuerdo? Es muy fuerte, es un movimiento que aún nos queda por crecer. Obviamente es mucho más grande en Estados Unidos. Aquí en España cumplimos 10 años, el partido cumplió 10 años en junio, y yo personalmente que he visto no he visto toda la historia del partido, ¿de acuerdo? Porque no soy fundador, pero sí que he visto la evolución que ha tenido el partido. Yo personalmente estoy bastante contento con los resultados, sobre todo porque las ideas salgan, y cada vez las ideas salen más a la palestra, cada vez la gente tiene claro que subir los impuestos no es gratis, nos afecta a todos, que cada vez la gente tiene más claro que el gasto estatal ni es siempre bueno, y desde luego en la mayor parte de los casos es completamente dañino para la economía y para la sociedad. Y bueno, pues sobre todo me gusta mucho ver a gente joven como vosotros, que decididamente pues tomáis estas opciones, estas ideas, obviamente, y que las vendéis, y que hacemos crecer todos juntos lo que es el movimiento y la divulgación y la acción política, la futura. Obviamente tenemos influencia. Los partidos extraparlamentarios tenemos influencia, aunque no lo parezca, sobre todo si venimos con ideas tan distintas, ¿no? como nosotros. Y yo sí considero que hemos influido en varias decisiones. Por ejemplo, en Vox, aunque obviamente no es algo que pueda llegar a cabo, pero bueno, su propuesta de taxis es calcada a la que nosotros hicimos 6 meses antes. Eso no quiere decir que la vayan a implantar, porque hablar es gratis. Es como Pedro Sánchez, ¿no? Dice, bueno, presento este presupuesto, como sé que en Europa no me lo van a aprobar. Dice, claro, o sea, y al final pues te llevas a la gente que quiere ver eso en el presupuesto, aunque sea mentira. Y al final se vota en una semana, las opciones es todo muy rápido, sobre todo ahora. Y cuando ya se ha votado, pues si te he visto no me acuerdo. Por eso al final es lógico al final que la gente vote a personas, porque realmente en campaña pues no, los políticos no son fiables, lo sabe todo el mundo. Aunque la gente aunque la gente los escucha, la gente dice que está harta de política, pero no los escucha a todas horas, sobre todo cuando hay elecciones. Pues muchas gracias, Daniel, por acompañarme en esta entrevista. Tendréis sus redes sociales en la descripción, y un abrazo. Muchas gracias, Sergio, a ti. Un placer. Un abrazo.